Buen día, hoy vamos a conversar, vamos a hablar, bueno, les voy a hablar sobre lo que es la metalurgia de polvos. Primero, ¿qué es la metalurgia de polvos? La metalurgia de polvos es el proceso de fabricación que consiste en la compactación de polvos metálicos calientes sin llegar al punto de fusión. Como su nombre dice, son polvos metálicos y cerámicos que se compactan en una determinada presión o una determinada temperatura para poder eh, volverlos una sola pieza sólida. Ya depende del tipo de material, el tipo de mecanizado que se le realizará o los requerimientos mecánicos que necesita la pieza final va a ser diferente el tipo, la cantidad de presión o la cantidad de calor que se le va a poner al material, al objeto, al polvo en sí. Este proceso de metalurgia de polvo puede dar como resultado, bueno, se utiliza para fabricar un sinfín de piezas. En esta imagen tenemos varias de ellas. Tenemos boquillas, tenemos engranajes, eh, aquí hay piezas para coches, piezas para vehículos, piezas para celulares, piezas para equipo electrónico, entre muchas otras. Y hay unas infinidades, el- como la fundición, también hay infinidad de objetos y productos terminados que se puede realizar utilizando este proceso. Entre las ventajas del proceso tenemos que son las menos pérdidas. Menos pérdidas porque como el proceso, el metal, el material en sí, la materia prima no llega a su punto de fusión, no existe oxidación por calor al momento de fundir, como si existiría en un proceso de fundición o un proceso mecanizado, tiene que botar parte del material para darle la forma requerida. Bueno, a través de este proceso de metalurgia de polvo, no existen menos pérdidas, está entre un 95% el uso de material, del material total. Hay muy poca pérdida. Luego tenemos el menor consumo energético. ¿A qué se debe? Se debe a que este proceso, como no requiere inyectarle todo el calor requerido para ciertos metales, entonces se ahorra parte de la energía que se utilizaría para hacerlo para fundir metales, ya que conocemos que las temperaturas de fundición de algunos metales pueden llegar hasta los 2000, 3000 grados centígrados, lo cual requiere mucha energía para llegar a dichas temperaturas. Mientras aquí no, es un porcentaje de la temperatura requerida para fundir el que se utiliza para poder calentar el material y hacerlo más dúctil, más maleable al momento de trabajarlo. Y también en la prensa, para poder compactar el objeto, compactar la pieza, no requiere tampoco una cantidad excesiva de energía comparado con lo que sería una fundidora o un mecanizado. La densidad controlable. Una de las ventajas de este proceso de la metalurgia de polvo es que podemos controlar su densidad final. El polvo al entrar a la máquina de compresión se le puede definir su densidad final dependiendo cuánta presión se le aplique. Como conocemos lo que es densidad, es lo que le da la dureza al final o al objeto, entonces podemos tener un metal un poco más frágil, un poco más poroso, o un objeto muy denso, muy duro, al final aplicándole mucha presión. Corto tiempo de fabricación, ya que como en este caso no hay que esperar a que la pieza o el material en sí llegue a una temperatura de fundición para poder empezar a trabajarlo, entonces se requiere menos tiempo para poder empezar a trabajar la pieza y tener una pieza sintetizada. El corto tiempo de fabricación también, como en este proceso no se trabaja con un material base fino, que al ser un polvo se amolda redundantemente al molde de donde viene, entonces no hay que hacer un mecanizado para poder tener una pieza final o un producto final de una excelente condición, de excelente calidad. Entonces se ahorra bastante trabajo, bastante tiempo en la fabricación. Poco espacio requerido. Es poco espacio porque técnicamente solamente es una prensa que calienta el objeto y nada más. Ya los que son post-procesamiento, templado, forjado, mecanizado al metal, a la pieza, eso ya es indiferente de la pieza en sí, del proceso en sí. El proceso simple, proceso simplificado, que es
el mezclado de los polvos y aditivos, etcétera, el compactado y la elevación de temperatura y ya el material sintetizado. Es un proceso corto que se puede hacer en una sola máquina y nada más, una sola o dos máquinas. Entre las desventajas tenemos unos costos elevados de equipo y materiales, ya que entre estos los costos elevados de equipo, ya que como el equipo no es una prensa normal, una prensa común, ya que las presiones que tiene que cazar son bastante altas, entonces son equipos un poco costosos, más también que ciertas prensas, ciertas fábricas, la misma máquina mezcla, calienta el polvo en sí, el polvo metálico, entonces no son máquinas que llegan a con precios elevados. Además, la materia prima. No es lo mismo comprar un, un lingote de metal y procesarlo que comprar el polvo de metal, ya que incluso el polvo de metal tiene que tener un tamaño de partícula definido para que no vaya a interferir con el proceso de fabricación y no vaya a darle una calidad final de baja. También están las características mecánicas inferiores, ya que como estamos trabajando con un material que no se funde técnicamente en sí, tiene microporosidades en toda su estructura, siendo al final un objeto que sí, se puede trabajar, se puede mecanizar, pero su punto límite o su esfuerzo límite es un poco más bajo que lo que sería un objeto fundido, forjado y endurecido a través de la fundición. También tenemos lo que son las limitaciones de diseño. En este no se puede hacer tampoco piezas muy enormes o muy gruesas porque la presión requerida para realizar o crear dichas piezas serían exorbitantemente enormes. O también no quedaría un objeto con una estructura uniforme, ya que sería bastante denso de las orillas, lo que está pegado al molde, y poco denso en el centro. Por eso sus características son limitaciones de diseño. Hay limitaciones en el tamaño que tan grande se puede hacer y en el tipo de objeto que se va a realizar, así también como el tipo de polvo que se pueden utilizar también. Ese sería el proceso en sí, el proceso básico de cómo, de cómo se obtiene, o sea, el proceso que sigue. Lo principal es la parte de arriba, lo que es el aditivos metálicos, lubricantes, otros aditivos, polvo base, esto ya es diferente, esto ya es depende de la máquina, depende del producto final, depende de muchos factores para qué va a ser la base, la materia prima que se va a utilizar. Todo pasa a un mezclador, donde se mezcla para que se tenga una consistencia uniforme y homogénea, luego pasa al compactado, donde se compacta, se aplica calor y queda una pieza sintetizada. Esto ya sería el proceso base de lo que sería metalurgia de polvos. Ya después sigue el calibrado, que es control de calidad, impregnación en aceite, que es un procesamiento, que tratamientos térmicos superficiales, dando una pieza final. Lo que ya es de calibrado hacia adelante es un postprocesamiento. Podría tomar como que es el proceso de metalurgia y polvo, sí, pero realmente después del compactado ya se obtiene una pieza que se puede utilizar ya como pieza final. Depende, como se menciona, las características, las especificaciones requeridas del material o de la pieza final. Esta sería una gráfica de lo que sería presión de compactación contra densidad de compresión. Esto sería una idea. No es lo mismo, no, esto no es algo general, esto ya es específico de un tipo de material, un tipo de máquina, un tipo de fábrica, pero nos da una idea de cómo la densidad va siendo mayor a mayor presión de compactación. ¿Aplica de igual manera a todos los diferentes polvos y diferentes procesos de metalurgia? Sí. Los resultados van a ser diferentes, ya que depende del material que se esté utilizando, los aditivos que se utilicen, etcétera, en muchos etcétera. Pero, como se puede observar, la presión de compactación, entre más aumenta, de más sube, también sube la densidad del producto final. Y vemos las presiones, lo grande que son las presiones. Son 200 megapascales, 400 megapascales, 600 megapascales, 800 megapascales. En la escala lo último está en 1000 megapascales. Y la densidad, tenemos 2 gramos por centímetro cúbico, 3 gramos por centímetro cúbico, 4 gramos por centímetro cúbico. Como mencioné, esto ya
indistintivo, ya es diferente de cada una de las fábricas o incluso de cada proceso de fabricación de metalurgia de polvos. En conclusión, la metalurgia de polvo es un proceso de fabricación que consiste en compactación de polvos, que crea piezas de muy buena calidad a bajo costo. Por todas las ventajas que vimos, la mayoría incurre en lo que serían los costos. Y además permite la mezcla de materiales que no se podrían mezclar utilizando otros métodos. Y la mayoría de piezas resultantes del proceso permite su postprocesamiento y mecanizado. Fácilmente un engranaje o una pieza creada bajo este proceso se puede hacer un postprocesamiento y trabajarla como sería un material de forjado, un material de fundido, una pieza final a través de fundido, ¿cierto? Con sus ciertas limitaciones en cuanto al proceso, sí, pero da una pieza que a bajo costo, sí, tiene menor calidad, pero aún así desempeña un buen papel. Esto sería todo sobre la presentación. Muchas gracias.